Bueno, buenas noches. Buenas noches. En la noche de hoy vamos a tratar los diferentes documentos que se abordaron en las clases anteriores que le correspondía a cada grupo. En el caso de nosotros nos había correspondido un documento acerca del Distrito Federal que ya se encuentra en el blog. Entonces vamos a empezar hablando acerca del video correspondiente al grupo de Gerson, Carol y Fabio, titulado Supply Chain, Flujos y Fricción, de la Universidad de Nueva York y la Universidad de París. Entonces, allí se tratan temas muy importantes y muy destacables con respecto a un concepto que no conocía, no tenía conocimiento, no sé ustedes, con respecto a la fricción. También Gerson nombra 4 aspectos claves con respecto a la logística. Fabio nombra 4 divergencias urbanas y Carol toca un punto importante que es la logística en el desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo consideran ustedes esos temas o cómo interpretaron ustedes la explicación que le dio Carol o Fabio Gerson a los temas? Bueno, yo quisiera centrarme en los aspectos que toca Gerson, que es el aspecto geográfico, el otro aspecto es el aspecto físico, el aspecto comercial y el aspecto financiero. De distribución. De distribución. Para él son muy importantes porque en términos de lo geográfico habla que la cadena de abastecimiento tiene que tener en cuenta las distancias, ¿sí? Las distancias, no solamente las distancias, también tiene que tener en cuenta el material con que es trasladada la mercancía, en este caso habla de los contenedores, y sobre esos aspectos me parece bastante importante que se debe tener en cuenta en la logística, en el supply chain. Y Carlos, ¿qué piensas con respecto a la parte financiera del juego y la oferta y la demanda? Yo creo que todo debe ir amarrado, ¿no? Cuando hablamos de logística y cuando hablamos de supply chain, tenemos que amarrar todo lo que decía Sergio, lo que es la parte geográfica, tenemos que saber a dónde va el producto, cómo va a ir empacado el producto, ahí es donde empezamos a hablar de los C4, qué me cuesta enviar ese producto hasta determinado punto, hasta qué ubicación y cómo llevarlo. Entonces no nos podemos llegar y desaparecer una cosa en un lado, otro en otro, sino que todo tiene que complementarse y saber cómo lo llevo, si lo voy a llevar en contenedores, si lo voy a llevar en pallets, si lo voy a llevar en cajas y cuánto me va a costar llevarlo hasta allá. Y ahí también se toca otro aspecto que habla Gerson, o que habla la lectura, que es sobre la cuestión de la fricción, ¿no? Que la fricción es eso, o sea, que entre cada uno de los elementos de la cadena de abastecimiento debe haber la mínima fricción. En el caso de que la cadena de abastecimiento es muy grande, entonces la fricción va a ser muchísimo. Sí, va a aumentar. Y ahí ¿sí? Decía él que entre más fricción haya, más probabilidades hay de que se rompa la cadena. Es algo como muy metafórico, ¿no? Pero muy cierto. Muy cierto. Y también Gerson nombraba el término de la globalización, y él decía que la globalización ha hecho que la cadena se extienda cada vez más, y a pesar de que es tan larga, inversamente es más eficiente, porque las personas están más centradas en hacer que los productos lleguen bien, que los clientes estén satisfechos, que mis proveedores me cumplan. Ahí es como un punto clave él cuando nombra la globalización. Bueno, y ahí podríamos hablar de que los tratados de libre comercio, sobre todo con los países como nuestros tercermundistas, digámoslo así, han empezado a ser parte de ese anclaje, de ese anclaje para que las empresas nacionales traten de lograr esa competitividad que tienen a nivel, digamos, mundial otras empresas, y que donde los términos de supply chain y logística no son para nada desconocidos. Pero que esto nos sigue aclarando de que supply chain es la integración de todo lo que cumple una empresa, ¿no? Antes hablábamos de logística y hablábamos de transportar solamente. Entonces, ahora al hablar de logística y supply chain, tenemos que integrar toda la empresa como tal, es integrar desde el proveedor hasta el cliente. Y si no lo hacemos no vamos a tener ningún resultado. Y si nos ponemos a competir o llegar al punto de entrar a esa globalización y no hacemos un proceso de supply chain, estamos errados y no podemos llegar a competir, no podemos ser competitivos, ¿no?
Bueno, yo creo que podemos pasar al tema de Adriana también. Y Fabio, Carlos toca un punto importante que nombraba Adriana, que es que uno no puede quedarse como en procesos y irlos repitiendo y hacerlos cíclicos, sino tiene que integrarlos. Que Adriana nombraba que existen 3 puntos de interés que son muy importantes en toda cadena de abastecimiento, que son la integración del supply chain, la estrategia y la planificación del supply chain y los aspectos de implementación. Entonces ella a modo general decía que en la parte de la integración del supply chain, lo importante es romper las barreras del que tiene la información. No puede existir secretos corporativos que antiguamente se llamaban, que las empresas eran muy celosas y aún hoy día lo son aquí en Colombia con respecto a lo que hacen, y la principal herramienta de eso es el Internet. Entonces ustedes que tienen como más experiencia laboral, ¿ustedes qué piensan con respecto a la afirmación que hace ella y hace el texto? Yo creo que uno de los aspectos y es la integración de la información es uno saber qué es lo que está haciendo el proveedor y si a mí me sirve. En el caso de nosotros, yo tengo que saber Tablemap o Maciza cómo está haciendo los aglomerados y si esos aglomerados me sirven, a mí no me sirven. Entonces es ahí donde las empresas empiezan a abrirse y empiezan a dar todos sus secretos corporativos y uno empieza a decir, y si me sirve o no me sirve. Entonces es algo claro y uno como empresa también tiene que empezar a abrir esa información que uno tiene, ¿no? Bueno, también yo quisiera pues aportar de que no solamente de Internet como tal, sino todas las TIC que conocemos hacen parte de como esa importancia o sea, como ese cimiento que debe tener la cadena de abastecimiento para que fluya normalmente. Y las TIC hacen un papel muy importante dentro de las empresas para que haya esa conexión y ese compartir de información. También habla ella de la estrategia y la planificación del supply, y se resume en una fórmula que es información como clave del éxito más análisis cuantitativo de los problemas logísticos igual a la mejora del supply. ¿Qué consideran ustedes que es muy importante eso? Yo que, bueno, ya sabemos que nosotros debemos conocer la información de nuestros proveedores y la información de nuestros clientes, pero en sí es conocerla, analizarla y saber qué me sirve a mí. Porque no va a ser, yo conozco la información de mis clientes y conozco la información de mis proveedores y conozco mi información y no la estoy analizando, entonces no me va a servir de nada. Muchas empresas son subjetivas. Muchas empresas son subjetivas y dicen, no, yo conozco al cliente como tal, sé que a él le gustan las camas de 1.40, 1.20, pero de ahí no sale. Entonces hay que empezar a analizar la información y ahí es donde empieza uno a mirar cómo va a implementar todas estas técnicas del supply chain para que se hagan realidad, porque en el cuaderno se ve muy bonito, ¿sí? Pero implementarlo, analizarlo y ponerlo a funcionar es un poco más complicado, ¿no? Se debe hacer, y si estamos... Estoy de acuerdo con el concepto de Carlos. Y si es difícil, pero hay que hacerlo, si no estamos como retrasándonos, ¿no? Porque esto yo lo llamo es como una de las nuevas tendencias de administración. Ahora pasemos al video que mostraba Diana y Osvaldo. Ahí básicamente Diana nombraba unas partes fundamentales que son los 4 elementos claves que constituyen una cadena de abastecimiento. Dice que una cadena de abastecimiento debe establecer objetivos, debe tener una filosofía de cadena como tal, se debe manejar una gestión de flujos, teniendo en cuenta que la información es el flujo más importante, y las relaciones que se puedan establecer dentro de la cadena de suministro. Entonces, en el primer caso yo creo que establecer objetivos es fundamental. Uno, después de que piensa mi empresa se va a llamar así, ¿qué va a hacer mi empresa? ¿Qué objetivos quiero alcanzar yo con mi empresa a corto, mediano y largo plazo? Eso siempre creo yo es fundamental en toda empresa, en cualquier grupo que uno quiera arrancar. En cuanto a la filosofía de cadena de suministro, ¿qué consideran ustedes? Súper importante definir que no es cuestión solamente de atender proveedores, de hacer la labor como muy individual. Ya sabemos que sí, no es solo hacer empresas, sino ser diferente. No solamente hacer empresas, sino es
conformar vínculos con las otras empresas para de esa manera poder establecer estrategias y poder llegar a las metas que se han señalado cada una de ellas, ¿sí? Entonces, el proceso de la toma digámoslo, como filosofía de supply chain es muy importante. Yo creo que esto es básico, ¿no? Saber, la cadena de suministro como tal le dice a uno qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar, en qué cantidad lo voy a comprar, cómo lo voy a procesar y después cómo lo voy a vender, ¿no? Entonces uno tiene que tener objetivo como tal, ¿a quién le voy a comprar? Si voy a comprar a mayoristas, a minoristas, a intermediarios, ¿cómo lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a transformar? Pues eso ya cada empresa tiene implícito cómo lo va a hacer y después cómo lo voy a distribuir, si voy a ser minorista, mayorista, voy a ser intermediario, pero entonces uno llegar y establecer eso desde un principio para que no se le vuelva a lo último a la empresa al fin ¿qué es? ¿Es mayorista, minorista o intermediaria? A mí definitivamente me gusta mucho el término de supply chain porque yo veo que es como es como una filosofía empresarial que lleva a que las empresas nunca piensen que están sobradas y que están haciendo las cosas correctamente. No, estar indagando siempre en cuáles son las mejoras que se deben hacer, cuáles son los proveedores que nos pueden servir aún más. O sea, es una filosofía. Y lo que decía de analizar la información que yo tengo en términos de números. Pues que a nosotros nos queda claro que ahorita en este momento el regionalismo que nosotros teníamos ya se vuelve obsoleto. Yo comprar en la tienda de la esquina, yo comprar en la tienda, en el supermercado del barrio, en el supermercado de la ciudad, eso ya se vuelve obsoleto. Lo tenemos clave en lo que usted compró una camiseta por allá en el Real Madrid, le salió mucho más económica, le llegó mucho más rápido, entonces si lo vemos desde ese punto, nosotros debemos direccionar nuestro negocio hacia eso. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Dándole todos estos tips que hablaba Adriana, que hablaba Carol, que ahorita habla Diana. Por último, se encuentra la que compartieron Leonardo, Diego y Luz Amparo. Ellos básicamente hablan de que existen 3 estrategias que se proponen dentro del supply chain, que contienen lo que por sí ya han hablado los otros grupos y lo que hablamos nosotros en nuestro primer video, son las estrategias o los puntos estratégicos, los tácticos y los operacionales. Básicamente, y eso se resume en lo que hemos abordado hasta ahorita. Pero ellos hacen Y Leonardo hace un aporte que yo creo que es muy clave, es como una analogía muy Sí, una metáfora que habla de que la logística es al supply chain como el corazón es al cuerpo humano, ¿sí? Y si nos ponemos a analizar, hay muchas cosas por retomar realmente de la naturaleza como tal, ¿no? Que nos enseña a diario. Y realmente es eso, o sea, la logística es el aparato más importante en la empresa que hace que todo funcione, ¿sí? Que hace que todos los órganos se coordinen y lleven ahí dice que hay que dejarla de ver como que no es una cadena, sino es un sistema de órganos al referirse al cuerpo. Entonces es un sistema de entes, un sistema de contenedores, un sistema de distribución, lo que decía Carlos de transporte, lo que decía Adriana de información, lo que decía Gerson de fricciones, todo eso. Por lo menos que habla de que la logística es la que coordina en qué grado circula esa información. Sí, y hace que por lo menos, analógicamente hablando, por lo menos el corazón no envíe demasiada irrigación sanguínea, digamos, a los pulmones y se paralicen los pulmones, cosas como esas, ¿no? De pronto las podemos llevar también al diario de vida empresarial, ¿sí? Entonces, son cosas muy interesantes, sobre todo ese documento. La logística en un principio era sinónimo de transporte, ¿no? Sí, solo se nos resumía en transporte y distribución. La idea es que ahora el transporte y distribución es parte primordial, ¿no? Y de ahí para atrás tenemos que empezar a hacer como una logística inversa y empezar a mirar qué es lo que interviene en sí la logística.
Y si nos ponemos a pensar que si la logística es todo transporte a mi empresa, es parte primordial. Ahorita lo estamos analizando con el dichoso paro ese y todo está stand-by. Y no podemos ni traer producto ni llevar producto. Entonces la logística es todo en una empresa. La idea es saberla meter y la idea es volverla eficiente en la empresa. Y como pregunta final o como interrogante final, yo quisiera hacerle a ustedes, ¿por qué en este país, o sea, se todavía, diría yo, se trata el tema de logística y de supply chain como temas muy académicos, como temas muy que realmente de la administración, más no como temas súper importantes y de un valor incalculable con respecto al buen funcionamiento de una empresa? Pues yo pienso, con respecto a lo que dice Sergio, que la mayoría de las personas siempre que aprenden algo lo toman como muy académico, lo que decía Carlos, en el papel se ve bonito, pero la mayoría o no tienen dinero, o no cuenta con apoyo, o no le interesa implementarlo, porque como está, a pesar de que pierde, gana. Pero César, o sea, y a los que le interesan no encuentran el apoyo. Pero César, o sea, que usted dice que para poder hacer digamos, un cambio en logística o en supply chain, se requiere muchos recursos, ¿no? Sí, se requiere muchísimos recursos, empezando por carreteras. Cuando uno, no más solamente pero por lo menos a niveles inferiores en una empresa también se pueden hacer cambios logísticos. Pero entonces pasaría lo que decía, y bueno que diga eso, porque pasaría lo que decía Carlos cuando analizábamos el caso de nosotros de México, que él expresaba lo que le pasa a él en la empresa. Mientras él esté en Bucaramanga, él logísticamente no encuentra ningún problema, porque él está moviendo sus camiones, sus carritos dentro de Bucaramanga. Él sabe cómo son las carreteras, qué está pasando, cómo son el estado de las vías. Pero él llega a mandar un carro o llega a mandar un transporte de cualquier tipo hacia otro país o no más hacia otra región. Se cae la carretera de aquí para Cúcuta, que por sí siempre ha sido mal. Ese es el problema que uno no ve en otros países, que era el video que veíamos con el de Ecuador, el que veíamos con Julián. Pero ojo que ahí estaríamos hablando solamente, viendo la logística como algo de distribución netamente. Por eso yo le decía al principio. Tenemos que verla es como una filosofía empresarial, ¿sí? Por eso, pero entonces la persona a tomar decisiones, así sea decisiones mínimas, pero que hagan un cambio en la empresa como tal. Por eso, pero es que la persona se frena ahí porque lo ve como eso, logística y supply como transporte. Si yo no tengo las carreteras, para lo que decía Carlos, ¿para qué me desgasto en algo que yo no sé? Se lo pago a otro. O sea, la idea es uno habla de supply chain, logística, muy chévere. Eso en la universidad se ve espectacular, pero vaya al papel a plasmarlo. Es fácil, pero busque usted el apoyo. ¿Sí? Busque usted el apoyo en su empresa a cambiar los E4, a decir que los E4 sean más ecológicos. Ahí de una vez su gerente va a decir, venga, pero Carlos, es que este empaque me vale 100 pesos y un E4 vale 300. O que usted llegue y diga... Porque no se hace el debido estudio costo-beneficio, ¿sí? Y no se llega a las conclusiones que de pronto llegaríamos, donde nos estaríamos dando cuenta de que un material diferente sería hasta más rentable para la empresa. O sea, ahí es donde yo digo que debe cambiar todo. Tiene que cambiar desde la filosofía de ver la logística del supply chain como un tema netamente catedrático. Es que eso se resume en lo que siempre hemos dicho, que ya es por el país, por cultura, porque de por sí el colombiano es una persona que le queda todo bonito escrito, pero cuando llega a la hora de y hay muchas cosas, si le implementa, se roba la mitad de lo que por lo menos en la empresa donde yo trabajo hay muchas cosas por hacer en términos de logística y supply chain. O sea, yo diría que es un campo virgen por explorar. Simplemente que creo yo que también los jefes, los directivos son los que deben, digamos, sí, es que sobre ellos recae en todos los niveles. No hacerla, sino promoverla. Porque de por sí uno siempre en mandos abajo del cronograma, llamémoslo así, uno va a encontrar ideas muchísimo mejores que las de los de arriba. Entonces, muchísimas gracias.